Vamos a empezar con una pregunta libre para que lo que crean, lo que les pase por la cabeza. Si está bien, perfecto. Si está mal, no hay drama. Si se va a equivocar, es mejor equivocarse acá en clase y no en el examen. Porque en el examen nos suman puntos y si no alcanza la cantidad de puntos suficiente, no creo. Así que me sirve esta parte para decir todo lo que pasa por su cabeza. Si está bien, perfecto, y si está mal, lo corregimos. Pero en el examen sí no hay chance. Entonces, la pregunta es: ¿se puede vivir sin sistema nervioso? Sí, no y por qué. ¿Alguien desea comentar? A ver. Yo considero que no, porque el bombear la sangre, que es por parte del corazón, se realiza por un impulso nervioso. Por un impulso eléctrico que depende exclusivamente del corazón. El sistema nervioso lo que hace es generar estímulos para que se acelere o se haga más lento eso. Entonces sí podrías tener el corazón latiendo sin que tengas sistema nervioso. Sí. Si no tuviéramos sistema nervioso, difícilmente podríamos actuar frente a estímulos. Entonces, por ejemplo, en una situación de peligro no estaríamos, por ejemplo, huyendo, que es la reacción normal, y eso podría afectar a nuestra supervivencia. No responderíamos a estímulos, eso está mejor. Por ejemplo, ante una situación como de peligro, huiríamos, que sería la respuesta normal. Depende. Para algunos individuos, esa sería la respuesta normal. Pero para otros sería lo contrario. Va a pelearse. Viendo en el caso de animales de compañía. Todos tienen perro, o han tenido perro, o han visto un perro, ¿cierto? Cuando sale a pasear por el parque y ven a otros perros, ¿qué hacen? Varias cosas, dependiendo del perro. Ve a uno, se acerca y lo mueve, moviendo la cola. Otro se queda como que... Nada. Lo mira así de lejos. Y otros lo ven y... ¡Uy! Agresivo, sí. Entonces, el estímulo es el mismo. Sí, solo que la Están respuesta. conociendo a otro congénere, pero la respuesta que desarrolla cada individuo es propio del individuo. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de células nerviosas, de la cantidad de sustancias y de receptores que estén involucrados en ese proceso de procesamiento de información. Y eso, más o menos, es lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy. ¿Qué más? Había una situación que solía comentar en cursos anteriores, también, que es referida a humanos, pero que a la larga es similar a lo que pasa en animales, salvando la distancia, pero más o menos similar en diferentes contextos. ¿Quiénes cruzan el centro de Lima para venir a la universidad? Pasan por la avenida Fonsuarte. ¿Nadie? ¿O conocen la avenida Fonsuarte? ¿Sí? Ya. Es una avenida donde hay hospitales, hay un centro hay un instituto de enfermería. Y un día venía a la universidad y el carro se para justo en la puerta de este instituto de enfermería. Y veo que en la puerta había un chico parado, mirando hacia adentro, no recuerdo si era un ramo de flores o un oso en la mano. Miraba hacia el dedo o reloj de Sangare. Cuando se fue el auto, no supe si salió quien esperaba o no, pero era evidente que esperaba algo. Y era alguien especial porque tenían un arroz o un peluche en la mano. La pregunta es, o empieza a hacer elucubrar situaciones. Sale la chica o el chico, dependiendo de quién esté esperando, se ven, esta persona se alegra, todos felices y contentos. Tienen más o menos lo que se podría esperar. Pero ¿qué pasaría si él está esperando y ve hacia el fondo que está la pareja, no sé si el chico o chica, en estos tiempos todo es posible, con otra persona
No. Viste con otra persona, no siendo cosas indebidas. Conversando, lo normal, y cuando se despiden, se dan un beso mucho más que afectuoso. Se dan un pico. ¿Cómo reaccionarías? Es su prima. Te vas sin decir nada. ¿Cómo reaccionarías? Lo enfrento. Trataría de al menos expresar lo que sentíamos. ¿Pero qué sentirías en esa situación? Y le dirías, le participarías, oye, ¿por qué haces esto? Entonces, ¿hablarías con voz tranquila? Un poco exaltada, quizás. Sí. Lo vería y dijera, ay, y me Fui, te lo pierdes y te vas. Claro. Tú no dices nada y te vas simplemente. ¿Qué harías? ¿Quién no se sorprendería? ¿Pero qué harías? ¿Te vas simplemente? Te puedes llorar ahí, delante de todo. Eso. Te vas también. ¿Alguien se pararía, esperaría que salga y le diría todo lo que siente en ese momento? Levante la mano. Mentirosa. Toma foto. No, pero porque, ojo, a veces dicen, niegan hasta el final. No, yo no he sido. Es otra persona. No, esa foto es tía. Vamos, también de ejemplo. No recuerdo. Pero bueno, el estímulo es el mismo. Estás viendo que la persona por la que tú haces ese efecto está en actitudes cariñosas con otra persona. Pero la respuesta de cada uno de la que tú estás viendo varía dependiendo de la persona. Se van sin decir nada, llora, se quedan allí y le dice cosas, toma foto y dice que se lo en la cara. Es una respuesta diferente para un mismo estímulo. Lo mismo pasa en animales. Tienes un perro, lo que acabamos de decir, va por el parque, ve a otro perro, puede moverle la cola, mirarlo con desconfianza, acercarse y olerle el trasero, o irse de frente a querer atacarlo. ¿Por qué responden de manera diferente si el estímulo es el mismo? Eso depende de la cantidad de sustancias que se liberan en el sistema nervioso, la cantidad de células, la cantidad de receptores y cómo se transmite ese estímulo, cómo se procesa. Y es lo que más o menos vamos a tratar de entender el día de hoy. ¿Cómo se llama tu perrito? Galleta. Macho, hembra, edad. 1 año y medio. ¿La cola salía? Sí. Desparasitado. También. ¿Cuándo fue su fecha última de desparasitación? Hace 2 días. Bueno, fecha de desparasitación. ¿Va a tener crías? No quieres que tenga crías. ¿Le han hecho VH? ¿Están esterilizados? Pero, Sí, en 2 meses. sí, es un mejor. Ok. ¿Cómo se porta cuando lo otro perro? Hoy día, hace un rato vi otro perro y se estaba acercando bien, luego le ladré y se puso a jugar. ¿Y usualmente hace eso? Cuando le ladran, no. Usualmente se acerca y es un juguetón. Porque el otro perro también quiere jugar, pero no le habían ladrado antes. No. Uno puede ser eso una respuesta que no se esperaba, y otro puede ser que tenga un ambiente que no conoce. Normalmente cuando ves a los perros es donde, cuando llegas a pasear a un lugar donde siempre van, un lugar conocido. ¿Primera vez que la traes? ¿Cuántas veces ha venido? Bien. Por lo general es que acá estás solo poco tiempo y no ves siempre la misma gente, los mismos congéneres. En un parque sí, el perrito que se le va a estar a pasear, qué sé yo, de ver un perro diferente, que le responde diferente, como que puede en el caso de ella se asustó un poco, pero podría suceder que le responde igual.
Pero bueno, eso ya depende de varias. Entonces, vamos a ver cómo está constituido el sistema nervioso. Por lo general, se divide en dos grandes partes. La primera parte es encargada de recibir y recolectar toda la información, todos los estímulos y enviarlos a los centros donde se procesa ese estímulo. Es la parte sensitiva. Una vez procesado ese estímulo, se genera una respuesta que va a ser enviada a diversas partes del organismo por la vía motora. Entonces, orgánicamente, anatómicamente, se divide en sistema nervioso conformado por el encéfalo, entiéndase por encéfalo a lo que es cerebro, cerebelo y todas las partecitas, y la médula espinal, es decir, los órganos grandes. Y sistema nervioso periférico, que está constituido por todas las ramas nerviosas que salen del sistema, del encéfalo y de la médula espinal. Todos los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, el sistema nervioso central es quien recibe los estímulos, los procesa y genera una respuesta. El sistema nervioso periférico es el que presenta dos rutas. La ruta que envía los estímulos, la ruta sensitiva o aferente, y la ruta que envía las respuestas, la ruta motora o eferente. En ese sentido, la división sensitiva del sistema nervioso periférico está constituida por los sentidos somáticos, todo lo que puede percibir nuestro cuerpo, al tocar, al rozar, y los sentidos especiales, visión, olfato. Para entenderlo un poco mejor, sentidos somáticos, todo lo que podemos tocar. Sentidos especiales, todo lo que no podemos tocar. Por ejemplo, yo veo una botella con soya, ¿puede ser? No la estoy tocando, pero la veo y percibo. Y si me gusta mucho la soya, eso va a provocar un efecto en mí, una hipersalivación, o de repente si detesto la soya, una sensación de que no me gusta. Y somático es que yo me acerque y coja la botella y diga, ¿qué soya? Entonces, todos estos nervios de la división sensitiva van a enviar estímulos al sistema nervioso central. Allí se va a procesar la información y se genera una respuesta que será enviada a través de la división motora o eferente, que también está constituido por dos partes: el sistema nervioso somático, que va a enviar esa respuesta principalmente al músculo esquelético y va a ser el encargado de que podamos movernos, desplazarnos. En ese sentido, entiéndase a movimiento como esto, muevo mi brazo, muevo mi pierna, y también esto, me desplazo de un punto A un punto B. Y muchas veces cuando se evalúa función nerviosa, decimos sí está movimiento presente, porque haces una prueba in situ y mueve la pata, porque hay reflejos o qué sé yo, pero no puede trasladarse de un lugar a otro. Entonces hay que detallar eso. Si mueve parte del cuerpo o si se desplaza, ambos son movimientos, pero que exista uno u otro o ambos va a determinar si hay o no lesión en cierta parte del sistema nervioso. Y la otra división es la autónoma, conocida como sistema nervioso autónomo. Ya que tenemos al sistema simpático y el parasimpático. Sobre estos vamos a revisar la próxima semana, vamos a ver. Pero son las rutas del sistema nervioso que envían respuestas a diferentes órganos. Mientras que por otro lado, los sentidos van a enviar estos estímulos, señales hacia el sistema nervioso central.
Entonces, si decimos las fibras aferentes del sistema nervioso simpático producen movimiento, ¿eso será cierto o no? ¿Falso por qué? Sería eferente. Sería eferente. Serían eferentes. Las aferentes envían las señales, las eferentes envían las respuestas. Y el sistema autónomo envía respuestas, no envía estímulos al sistema nervioso. Ok. El encéfalo como tal mencionamos que está conformado por diferentes estructuras. Si revisamos cada una de ellas, nos va a quedar corto el tiempo. Así que tenemos acá un cuadro con las principales zonas, áreas y qué funciones cumplen. Hay más que no las mencionamos y por allí eventualmente las mencionaremos en algún momento. Pero si queremos hacer una revisión minuciosa, pues tendríamos que hacer un curso de neurociencias. Empezamos con el encéfalo anterior, la parte más craneal. Este encéfalo anterior se subdivide en el encéfalo, que está conformado por diferentes áreas. La corteza cerebral, la parte más externa, cuya función principal implica varias. Tiene actividad sensorial, ahí llega la mayoría de estímulos para ser procesados. Allí se pueden generar las primeras indicaciones para las respuestas motoras e integración superior. ¿Qué quiere decir esto? Mover el brazo o mover la pierna podría así estar modulada por la corteza cerebral, pero también por otras zonas del sistema nervioso. Sin embargo, el que pueda desplazarse a voluntad, eso sí depende de esta zona. Si hay una lesión en la corteza cerebral, el paciente va a estar postrado, quizás si le ayudas a pararse y moverse, lo va a hacer, pero para que él pueda moverse de manera independiente, cuando le dé la gana, eso no va a poder hacer. Porque esta zona de integración superior sufre un daño. El hipocampo es otra área del telencéfalo, y acá aprendizaje y memoria. Ganglio basal para el control motor, otra zona aparte de la corteza cerebral que está relacionada con el movimiento, como estamos, y el sistema límbico, que son diversas áreas que controlan las emociones o sensaciones, emociones en humanos y las sensaciones entre ellas en animales, ya que suele decir que los animales tienen emociones. Sin embargo, quienes tienen mascotas no tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas, de que sí, los animales sienten, perciben cosas algo similares a las que se sienten o perciben los humanos, pero que no las denominan emociones como para establecer las distinciones entre animal y humano, pero andan por ahí. Y otra subdivisión del encéfalo anterior es el diencéfalo. Acá tenemos al tálamo, donde también está la parte por donde se va a transitar todos los estímulos sensoriales para ser enviados a corteza, y el hipotálamo, donde se regula la función endocrina. En esa zona hay células nerviosas que producen sustancias con actividad hormonal. En fisiología 2 vamos a revisar estas sustancias. Se regula la homeostasis del organismo y también sirve como reloj circadiano. ¿Qué cosa es un reloj circadiano? Su ciclo reproductivo y también Ciclo de globos circulares, no sé, básicamente. Esa ya no se regula eso. El encefalomedio, la parte medial de toda esta masa, está conformado por el mesencéfalo. Acá
se describen dos áreas, el colículo superior, relacionado con integración visual. Lesiones a este nivel podrían afectar la visión, y el colículo inferior con integración auditiva. Entonces, acá, pues, lesión en esa zona podría afectar la audición. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo por daño a nivel en el órgano o conducto auditivo, o en el nervio óptico o el nervio vestíbulo coclear, sino también en la zona donde se integra toda esa información, es que podría generar alteraciones ya sea en la visión o en la audición. Y finalmente en el encéfalo posterior, la parte más caudal, tenemos el metencéfalo, donde está el cerebelo, que se encarga de toda la coordinación motora. Es decir, todo este movimiento coordinado, programado, va a ir en esta zona. El núcleo motor continuo también controla movimientos hacia los miembros, tanto anterior como posterior. Y finalmente el mielencéfalo, donde está la médula oblonga, que se encarga del control respiratorio, control del sistema autónomo y también control cardiovascular. Es decir, control de funciones vitales. Lesiones en médula oblonga pueden provocar paro respiratorio, paro cardíaco o quitarles cosas así, como la vida del paciente. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Qué quiere decir eso? Toda la respuesta que se va a enviar de esta zona al resto del cuerpo. Por eso les decía, va a controlar el movimiento de miembro anterior, posterior, torácico o pélvico. ¿Preguntas? Profesor, ¿qué será el tipo de la médula oblonga produce? Alteraciones en la respiración o en el tipo cardíaco que podrían desencadenar, si es muy severo, en un paro respiratorio o en un paro cardíaco o una combinación de ambos, un paro cardiorrespiratorio, ya sea por uno o por otro, si no se actúa rápido, chao paciente. Este tejido, el encéfalo, recibe sangre, recibe irrigación, con nutrientes y todo lo que necesita para funcionar. Pero hay zonas donde la difusión de todo lo que va a través de la sangre es restringida, es limitada. Y esa zona se conoce como barrera hematoencefálica. Si está conformada por un capilar, los capilares a nivel del encéfalo son de qué tipo? ¿Cuántos tipos de capilares existen? Son los mismos que veo. ¿Cuáles son? Penetrado, continuo y sinusoidal. ¿Cuál de esos tres está en el encéfalo? El continuo. Casi no tiene poros y solo por difusión atraviesa la membrana. Capilar continuo, una célula de soporte que es el pericito y procesos o prolongaciones de una célula nerviosa conocida como astrocito, que son como procesos podales de gastrocito. Esos tres son los componentes de la barrera hematoencefálica. Ya está más en detalle. La célula endotelial del capilar continuo presenta una serie de estructuras en su formación, destacándose entre ellas esta de acá, la glicoproteína P, de la cual hablaremos en otro momento. El pericito con otros componentes y procesos podales de astrocitos o astrocíticos con otros componentes. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál de estos componentes está presente en las tres zonas?
factor de crecimiento. ¿Cuál? Factor growth factor, no sé. PDGFRB. No, el primero. Metaloproteinasa de matriz tipo 9, tipo 9, tipo 9. Solo eso se nos cree, ¿no? Es la común para las tres. La glicoproteína P son las células endoteliales y transportadores de glucosa, el célula endotelial y procesos podales gastrocíticos. Son los que más se destacan. En esta zona se permite el tránsito de solutos y demás moléculas a través de diferentes mecanismos de transporte. Tenemos una difusión paracelular, los espacios entre células endoteliales son aprovechados para que se movilicen algunos solutos. Difusión transcelular a través de la célula endotelial. Transporte mediado por moléculas transportadoras, como por ejemplo esta de acá, que es un transportador de solutos, hay de varios tipos. Un transporte a través de intercambiadores o bombas de difusión por estos ABC, que son cintas ligadas a ATP, son moléculas ligadas a ATP que pueden atrapar una molécula y está ingresando por un mecanismo y devolverla a esta zona de la sangre. Y transcitosis, que puede ser mediada por un receptor, el soluto se acopla al receptor y gracias a este receptor hay una invaginación para luego ingresar, o mediada por un proceso de absorción. Llega el soluto, se aloja en la membrana, es invaginada y luego sale hacia el interior. Son los diferentes mecanismos de transporte a través de esta barrera hepatoencefálica. Y tenemos a la glicoproteína P, que mencionamos antes, que está en el endotelio de esta zona. Que no es exclusiva del cerebro, está en otras partes del organismo, como enterocitos, testículos, entre otras partes. Se encarga de expulsar una serie de solutos que no son necesarios dentro del sistema nervioso. Entre ellos fármacos, como la ivermectina, la digoxina y la vincristina. La vincristina se utiliza para problemas oncológicos, tumor venéreo transmisible, por ejemplo. La digoxina se usaba con más frecuencia en el pasado, ahora muy poco, para problemas cardíacos. Y la ivermectina, seguro lo han escuchado. Son antiparasitarios, se usa para el control de ácaros, para problemas de sarna, y se usa para control de garrapatas en ganado. ¿Qué más? Entonces, gracias a esta glicoproteína P, estas moléculas no ingresan a la zona del encéfalo, ya que si ingresan, podrían eventualmente provocar algún tipo de daño, una toxicidad. ¿Estás viendo algo de celular? ¿Estás viendo algo de celular? Sí, no puedo ver. Para la próxima clase voy a subir antes todo el PDF para que lo tengan aquí y solamente notan sobre eso. Porque muchas de las cosas que decimos son cosas que se agregan a lo que ya está en el PDF. No es más sencillo que puedan avanzar. Grabar es pesado porque pasa a grabar todo y después soltarte 2 horas de clase otra vez. Mejor ya tienes todo listo, apuntas lo que no está y más sencillo. Entonces, ojo con la ivermectina, recuerden en un momento volvemos a ella. Hay sustancias que pueden inhibir la actividad de la glicoproteína P. Por ejemplo, ketoconazol y ciclosporina. Ciclosporina es un fármaco
inmunosupresor que se usa para cierto tipo de problemas, tanto en humanos como en animales. Como no es uso frecuente, no lo vamos a mencionar tanto, pero sí este de acá, el ketoconazol. ¿Han oído hablar de ketoconazol? ¿Para qué sirve? Antimicótico, para problemas producidos por hongos. Los problemas de hongos son comunes en animales de compañía. Por lo tanto, más en el pasado, ahora ya hay más opciones, una nueva farmacología, pero uno de los fármacos que se solía utilizar en veterinaria es el ketoconazol. Y este ketoconazol, aparte de sus efectos adversos, que lo van a ver en farmacología, no ahora, el ketoconazol puede inhibir la actividad de la glicoproteína P. ¿Qué quiere decir esto? Que va a evitar o va a reducir su capacidad de expulsar estas sustancias. Entonces, vayamos a un caso. Un perro que por esas cosas del destino se enfermó con ácaros, tiene una sarna sarcóptica, luego conseguir mucho prurito, mucha picazón y está rascando constantemente y eso puede provocarle lesiones. El tratamiento es ivermectina semanal, o varias semanas, hasta que no tenga ningún tipo de lesión. Y durante ese periodo de tiempo, por esas cosas del destino, se le sube un hongo y le aparecen lesiones por hongo. ¿Qué es que hace con el celular? Acabo de decir que grabar no es necesario. Pero bueno, si quieres volver a ver por 2 horas lo mismo, es lo básico. Entonces, este perrito con sarna, por esas cosas del destino, se le subió un hongo y le provocó lesiones producidas por hongos. El médico le va a recetar ketoconazol. Eventualmente, este ketoconazol va a inhibir a la glicoproteína P de ese paciente y permitirá que la ivermectina ingrese al sistema nervioso y podría provocar, eventualmente, un efecto de toxicidad por ivermectina. De ahí que si tienen un paciente que está recibiendo ivermectina, no debe recibir ketoconazol o algún antimicótico que actúe de la misma forma. Aparte de eso, hay razas de perros que presentan una mutación en un gen determinado que está acá, que va a provocar que no se exprese adecuadamente esta glicoproteína P. Y en ese sentido, eso provoca pues que si le vas a dar ivermectina, le va a chocar, le va a provocar toxicidad y probablemente se muera. Y fue lo que pasó con la ivermectina cuando recién salió al mercado. Funcionaba bien, se probó en perros, también funcionaba bien, pero en cierta raza de perros los puso mal y hasta los mató. Raza Collie, pastor australiano y algunas razas afines. Hasta hace poco se considera solamente estas razas. Sin embargo, en esta publicación en 2022 ya se describe que hay muchas más razas que pueden tener esta mutación en el gen y por lo tanto tener muy poca o nada de glicoproteína P en su barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si reciben ivermectina o ciertos fármacos que dependen de la glicoproteína P para que no ingrese al sistema nervioso, eso provocaría potencialmente un cuadro de intoxicación en los pacientes. ¿Qué otras razas se ha determinado esto? Pastor alemán y algunas otras razas que no están conocidas, incluso en los boxers, pero en menor cantidad. De 102 tuvieron esta mutación. En la actualidad existe un centro de investigación en la Universidad de Washington, me parece, donde tú envías una muestra y te detectan si el paciente presenta o no el gen. Si presenta el gen, pues no debe recibir los medicamentos que dependen de esta glicoproteína P para que no atraviese. Hay toda una lista también en esa publicación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Antes solamente era para estas razas, pero ahora sí hay evidencia de que
a cualquier otra raza le puede afectar siempre y cuando tenga esta mutación. Lo que cubre al encéfalo, sí. Tenía una duda anterior. Usted dijo que la ivermectina no se debe mezclar con el ketoconazol, pero ¿tendría la misma respuesta si en caso se puede recetar ivermectina y ketoconazol en tópico? O sea, ¿tendría un efecto mayor también? Porque la absorción sistémica sería diferente. Sí, cuando se utiliza por vía tópica, la concentración es menor, lo que va a ir a la sangre es menor, pero no podemos predecir si esa menor cantidad va a afectar igual o no a esta probablemente no en la misma intensidad que se administra por vía oral, pero para que no repita. El detalle acá es el siguiente: tú tienes un paciente y sabes que si le das ese fármaco podrías tener un problema. No se lo doy por vía oral, se lo doy por vía tópica, pero igual algo va a pasar a la sangre. Y si ese poco algo que pasa a la sangre es suficiente para provocar el problema, ¿todavía se ve igual? No. Más aún cuando en la actualidad existe mucho más variedad de antibióticos. Antes sí era más conocido, más usado el ketoconazol. En la actualidad hay, ya sea para uso tópico o uso por vía oral o inyectable, muchas más alternativas. Entonces, para que lo vean bien, son bien necesarias. Si fuese lo único que existe, ya, vamos a correr bien. Pero tienes variedad. No te compliques la vida también necesaria. Esa debe ser la premisa. Tengo un montón de antibióticos, un montón de antiinflamatorios, pero sé que si uso, por ejemplo, paracetamol, puedo intoxicar a mi perro. Ya, entonces le doy amoxicilina con paracetamol, pero no le doy en pastillas porque eso le puede provocar infección. Le doy en gotitas pediátricas. Es igual, es paracetamol. Igual se va a joder con la sangre y igual va a afectar. Tienes muchos antiinflamatorios que son más, no más seguros, pero producen menos efectos adversos. Usa los otros. No te quedes con lo que tienes más a la mano o lo que suena más. Porque, lamentablemente, muchas veces todos estos detalles están bajo la influencia de la publicidad. Nos repite a cada rato el nombre de un fármaco, nos queda con eso. Y ya, antiinflamatorio, Panadol. Tiene la pared hinchada del perro. Ya, voy a dar Panadol porque es bueno. Pero no se debe dar paracetamol animal. Es muy tóxico. Es cierto, para esta psicología se puede provocar desde metamoglobinemia, que es un problema de alteración de hemoglobina, o puede provocar daño hepático. Entonces, ¿para qué hacer algo que no funcione? A pesar de que en Estados Unidos está definido que sí se puede usar eventualmente paracetamol para otra cierta dosis y evaluando. No, ¿para qué voy a estar evaluando un conocimiento a un perro que tiene un problema? ¿Para qué le voy a sumar un problema potencial más? Le doy algo más seguro y listo. Bueno, realmente no se compliquen de manera innecesaria. Debe ser más prácticos en esta cosa. Panadol, animales no. ¿Qué le puedo dar? Meloxicam o los últimos que son más seguros, el tirocoxil, nombres de analgésicos o antiinflamatorios que se usan en veterinaria, que son exclusivos para animales y que funcionan bastante bien, son más seguros. Siempre es complicado por los puntos. Y lo que cubre todo este encéfalo es una capa de tejido conocido como meninges. Son tres estructuras relacionadas con las meninges: la madre, la aracnoides y la tibia madre. Existen dos capas, la paquimeninge y la leptomeninge. La paquimeninge va por la dura madre, que es la superficie interna, y la capa perióstica, superficie externa. Mientras que la leptomeninge está conformada por el aracnoides, que es la hoja externa, y la pía madre, que es la hoja interna. Eso es como lo visto en morfología.
Entonces, eso es lo que recubre al encéfalo. El encéfalo como estructura no es todo compacto, tiene zonas donde no hay tejido. Estos son los ventrículos cerebrales. Los laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Así se ve bilateral, hay comunicación entre ellos. Y en el tercer y cuarto ventrículo se produce el líquido cefalorraquídeo, en los denominados plexos correideros. Este líquido cefalorraquídeo tiene como función ocupar el espacio donde no hay tejido conectivo y recubrir a todo el encéfalo. Está compuesto por una serie de elementos similares al plasma, algunos en mayor concentración, otros en menor concentración. Es importante determinar esto, recordar esto. Y las funciones que cumplen, principalmente la de protección, va a amortiguar para que el encéfalo no se estrelle directamente contra la pared de la bóveda craneana. Cuando hay movimientos súbitos, bruscos, no hay eso. Lo que hace el líquido es actuar como una especie de amortiguador, no como que hace un movimiento súbito, no se estrella directamente contra el cráneo, sino ese líquido amortigua ese impacto. Transporte, ese líquido sirve para movilizar cosas dentro del propio sistema nervioso central, sustancias que son liberadas por una neurona para que pase a otra, y entre el sistema nervioso central y la sangre. Sustancias que son liberadas por neuronas pueden pasar a circulación sistémica e ir a otras zonas. Esto nos indicaría que las neuronas no solo se comunican entre ellas, también pueden comunicarse con otras células o incluso células lejanas a través de la sangre. Y sirve para regular dentro del sistema nervioso el balance iónico, el equilibrio electrolítico y la presión intracraneana. Si se incrementa mucho esta presión intracraneana y tener una bóveda sólida como el cráneo, va a generar una compresión sobre el encéfalo, provocando daño. En neonatos esto no sucede porque el cráneo no es hueso, aún es cartílago y puede distenderse, haciendo que haya un crecimiento del cráneo, lo que se conoce como hidrocefalia. En humanos eso se trata colocando una especie de conductito para que drene el líquido cefalorraquídeo, se acumule. En animales no se ha hecho, quizás de manera experimental, pero no es algo de la rutina. Y además hay algo que escapa a nuestro control. Caso de perros, por ejemplo, la perra da a luz 6 crías, pero una nace media retrasada, media enferma. ¿Qué hace la madre? Lo rechaza. A veces ¿Lo rechaza o se lo come. se lo come? Eso suele suceder. De aquí que, por ejemplo, cosas como neonatología en perros, en gatos, son cosas que no se profundizan tanto por ese detalle. Y el costo del personal y del tiempo y de atención para poder salvar a un neonato que nació con problemas es muy elevado. Es elevado en humanos, en animales mucho más. Peor aún, si nos damos cuenta de que todos los equipos diseñados para mantener o tratar de mantener viable a un neonato prematuro en humanos son equipos especializados y costosos, no están disponibles en el final. La incubadora como tal que pueda grabar oxígeno, temperatura y todo eso no existe para uso veterinario. Tendría que usar una de uso humano, un personal especializado en ese manejo, alguien que constantemente monitoreándolo, viendo la evolución del paciente, mirar que responde y se estabiliza, ver que no hayan secuelas. Un seguimiento que, si se trata de un propietario
por más que quieras proyectos nuevos, que salen muy caro, pobrecitos, no te descanses, no puede demasiado. Y si es por la ciencia, dudo que nuestra institución quiera invertir tanto para hacer un trabajo lamentablemente. Los grandes limitantes que se presentan en esta carrera. Entonces, pero ¿por qué no hacen más? Yo he visto que en humanos hacen tal o cual cosa. Y sí, porque en humanos, si está en una clínica o un hospital, hay equipos que se usan para eso. Pero ese equipo no está disponible en estos veterinarios. Algunos no están en el país. Y en algunos países solo en centros especializados, donde o entras como parte de una investigación, o si es una clínica que lo está muy caro. Entonces, hemos visto el encéfalo, cómo está cubierto, qué amortigua o qué está entre el encéfalo y su cubierta, que es el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a la parte más caudal de esta estructura, donde encontramos al cerebelo. Esto lo he visto seguro en su morfología, la parte psicológica, sus tipos de células y todo eso. Lo que nos interesa es la parte de acá, cómo funciona el cerebelo, qué es lo que hace. Hay tres zonas, la vestíbulo cerebelar, cerebro cerebelar y espino cerebelar. Cada una de ellas tiene funciones específicas. La vestíbulo cerebelar va hacia el núcleo vestibular, como se refiere, y se encarga de movimiento coordinado del ojo. Y aquí que uno se quedó un ojo para un lado y el otro al lado contrario. Esto se debe a la zona vestíbulo cerebelar del cerebelo. La zona cerebro cerebelar está relacionado con el movimiento, es donde se va a planificar los movimientos coordinados. Es decir, vas a caminar, sí, pero ¿cómo caminas? Siguiendo una secuencia determinada o caminas en un paso o diferente. Si hay daño a ese nivel, encontramos la tasa, movimientos coordinados al caminar. Y en la zona espinocerebelar, eso debe enviar las señales para la ejecución de estos movimientos de manera apropiada. Entonces, en la zona cerebrocerebelar se planifica, se diseña, y en la zona espinocerebelar es donde se va a ejecutar, porque de allí envía la señal hacia los músculos para todo ese movimiento coordinado. Hasta acá, preguntas. Hemos visto toda la parte macro del sistema nervioso. ¿Hay preguntas? La espino era la que enviaba señales. El espino cerebelar es para que se mueva. Cerebro cerebelar para planear cómo se va a mover. Y la vestíbulo cerebelar para el movimiento del ojo. Así. Entonces, ¿no? Vimos toda la parte macro del sistema nervioso, ahora vamos a ver toda la parte micro. Una neurona, partes y funciones. Dendritas, soma o cuerpo celular y el axón. Esto lo han visto desde el colegio, no hay mucha ciencia acá. Cuando se comunican dos neuronas, se forma una sinapsis, una comunicación neuronal. Y hay una zona presináptica que envía el estímulo y una posináptica que recibe ese estímulo. En la zona de dendritas se descarga la señal. En el soma se procesa, se integra esa información y en el axón se envía la señal. Dentro de la neurona hay moléculas que participan en el movimiento de diversos solutos, componentes. Tenemos a la quinesina, una proteína de transporte que moviliza elementos desde el soma hacia las partes más distales. Y por otro lado tenemos a la tineína, una proteína transportadora que moviliza los residuos, los desechos o el excedente de material que está en las zonas distales hacia el soma. Y una vez que llega al soma, va a depositar todo eso en una organela. La organela que se encarga de la eliminación de los desechos. Dicho de forma más sencilla, al basurero de la célula. ¿Cuál es esa organela?
¿Cuál es? Lisosoma. Eso es biología. Vamos viendo hasta acá que las cosas que han visto en ciclos anteriores aparecen en diferentes momentos. Nada es cancelatorio. Clasificación de neuronas, esto es sencillo. Según su estructura, si tiene muchos polos, si tiene solo dos polos, o si tiene un solo polo, es decir, un solo axón. Y de acuerdo a su función, lo que vimos inicialmente, neuronas sensitivas o aferentes que envían el estímulo. Las interneuronas son las neuronas que van a recoger ese estímulo y generar una respuesta. Y las neuronas motoras o eferentes son las que envían esa respuesta a los diferentes órganos. Fácil. Pero las neuronas no son las únicas células que están en el sistema nervioso. Hay un grupo de células conocidas como células epiteliales. Son diferentes tipos celulares con diferentes funciones. En el sistema nervioso central tenemos las células epenimales que forman barreras entre diversas zonas del encéfalo. Los astrocitos, ya hablamos sobre ellos a nivel de barrera hematoencefálica, pueden ser, igual que las células epenimales, fuente de células madre a ese nivel, puede captar agua, potasio, neurotransmisores, puede secretar factores neurotróficos, forma parte de la barrera hematoencefálica y puede proveer de sustratos para que se produzca ATP en diversas zonas del encéfalo. Las células de microglía son como marineros que recogen productos de desecho, y los oligodendrocitos que van a formar la mielina en sistema nervioso central, mientras que en sistema nervioso periférico ya no son los oligodendrocitos, son las denominadas células de Schwann las que van a producir la mielina, o como se suele llamar, vaina de mielina. Y hay células satélites que sirven como soporte para diversos partes. Entonces, oligodendrocito en el sistema nervioso central forma mielina, células de Schwann en el sistema nervioso periférico forma mielina. ¿Y qué es la mielina? En algunos textos, en algunas fuentes de información, dicen que la mielina es una sustancia, bla, 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 y no es una sustancia. La mielina es una célula de Schwann periférico, oligodendrocito central, que, como podemos ver acá, rodea el axón y se va enrollando hasta terminar su parte más externa, se conoce como neurilema. Y es eso, es una célula enrollada alrededor del axón. No es una sustancia, es una célula. ¿Y por qué se enrolla? ¿Para qué se enrolla? ¿Qué tiene de bueno que se enrolle? Mucho, en realidad. Impulsar El axón transmite el estímulo nervioso, que por lo general es una variación de voltaje, del estímulo eléctrico. Al cubrir, entonces este axón se comporta como un cable que transporta electricidad. A lo largo de todo ese cable estará la electricidad. Si le colocamos a ese cable, ¿dónde están los cables puestos con los electricistas? Ya. Acá tenemos cables, ¿cierto? Eso negro. ¿Se van a ver? Son cables, o lo que cae. Pero debajo de esta canaleta hay un cable. Ese cable está cubierto por un plástico. Podemos tocarlo, enrollarlo y no pasa electricidad. Porque ese plástico sirve como un aislante. Eso hace la mielina. Actúa como un aislante de la electricidad que va a lo largo del axón. Y veremos más adelante que eso contribuye a que el estímulo eléctrico sea transmitido de manera mucho más rápida. Porque claro, si no hay contacto con la parte externa, todo va a ir a lo largo del cable. Va a pasar más rápido. A diferencia de que en esta zona libre va en contacto la electricidad con el medio externo y va a interactuar, lo que se conoce como potencialización.
Entonces, la neblina sirve para eso, para aislar el taxón del medio externo y facilitar o acelerar la transmisión eléctrica. Esta transmisión eléctrica va a formar circuitos, los denominados circuitos neuronales. Un circuito divergente, una neurona envía la señal a otras dos y estas a varias más. Un circuito convergente, lo contrario. De varias a una. Un circuito reverberante, sale la señal de una neurona y en algún momento regresa esa misma señal a esta neurona. Y paralelo después de descarga, sale el estímulo, va hacia dos neuronas y va hacia los costados en la misma dirección que en la dirección principal. Pregunta cómo se va enviando el estímulo eléctrico. Dependiendo de la zona, hay más de cierto tipo que otro. Hasta acá, ¿preguntas? Profesor, en el sistema nervioso periférico eran las células de Schwann y otra más conocida. Satélite. Son las dos. Las satélites de soporte, es decir, que hay estructuras son como paredes, pero que soportan a otras estructuras, y las de Schwann se soportan a la Células satélites. Ok, gracias. ¿Preguntas? Existe una porción en el encéfalo conocido como formación reticular que comprende varias zonas, varias áreas del encéfalo. Como pueden ver, va desde la parte donde va a iniciar la médula espinal hasta el tálamo y sirve para recoger todos los estímulos que llegan a esta zona y enviarlos de manera mucho más eficiente hacia tálamo corteza. En ese sentido, la formación reticular presenta dos vías, dos rutas. Una conocida como SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, es una vía directa, va desde el subtálamo hacia la corteza. Y otro es el PTD, que es el sistema de proyección talámica difusa. Si te dicen difuso, ya tienes una pista, no va a ser tan directo. Es una vía indirecta. Va desde, pero pasa por el tálamo y de allí va recién hasta toda la corteza. De estas dos vías, la que nos interesa más es esta, la SARA, porque cuando hacemos cirugía utilizamos fármacos que van a deprimir el sistema tranquilizantes, anestésicos, y estos fármacos lo que van a hacer es un bloqueo de estímulos en esta ruta, de forma que no llegan rápidamente o de manera directa a los estímulos periféricos. Y gracias a eso el paciente que cierto grado de inconsciente, que han dormido y se pueden empezar a sentir. El sistema límbico está conformado no por una zona, sino por varias zonas. No es necesario meterse todo esto, es solo una imagen referencial. Lo que nos debe quedar claro de esta diapositiva no son los nombres de todas las estructuras que conforman el sistema límbico, que como pueden ver están en diferentes partes, sino que el sistema límbico es un grupo de áreas, de zonas, que se va a encargar de modular, de regular las emociones o las sensaciones. Si alegre, está muy triste, va a depender de cómo se vaya gestionando los estímulos en esas diversas zonas que conforman el sistema límbico. También forma, es importante en el animal. El sistema vestibular, todo sistema que está incluido en el sistema nervioso, está formado por tres estructuras. Los canales semitriculares, el utrículo y el issáculo.
tres estructuras que van a regular el equilibrio del paciente. En condiciones normales, esto permite que, por ejemplo, si hacemos movimientos bastante súbitos y eso, la cabeza se va de una dirección a otra, terminamos en una posición inicial y no estamos mareados o algo por el estilo. Cuando hay problemas en esta zona, vienen los mareos y todas estas cosas. Ejemplos prácticos en animales de compañía. Un perro sube a un auto, el auto se pone en marcha y el perro de lo que es juguetón está tranquilo, no se mueve, medio cabizbajo y de pronto vomita. Por alguna razón, esa inestabilidad en la zona donde se encuentra el perro provocó una alteración en su sistema vestibular. Lo llevó a ese mareo y todas estas los efectos, los signos, que vomita, que se todo decaído. Hay fármacos para controlar eso, vamos a ver, eso es farmacología. Y en humanos, el ejemplo más fácil de entender es, por ejemplo, cuando alguien se sube a la montaña rusa, que me tocó ver hace mucho tiempo, cuando en una ocasión fuimos a un parque de diversiones y recuerdo ver, había una montaña rusa y recuerdo ver que el carrito estaba subiendo, llega a la parte más alta, luego cae y empieza a dar volteretas. Y en una de esas volteretas veo que se ve la silueta de una cabeza y algo que salta así a tanto movimiento que provocó vómitos a una persona. Y es por ese movimiento súbito y multidireccional que provocó un desequilibrio a nivel del sistema. Sí. Los canales ventriculares, el sáculo y el utrículo. Sáculo, utrículo. Y están en el oído medio, interno. ¿Dónde están estas estructuras? Oído medio o interno. Y toman contacto con el nervio vestibular. Perdón. Con la rama vestibular del nervio vestibulo-coclear, que forma un par craneal. Y ahora vamos a ver los pares craneales. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Al margen de aprenderse los nombres, aquí vamos a tener que tener claro dos cosas. ¿Qué tipo de fibra tiene? Conociendo el tipo de fibra ya podemos decir la función. Nervio olfatorio, fibras sensitivas. Entonces vamos a ver nervio olfatorio para olfacción, enviar estímulos olfativos. Fácil. Nervio óptico, fibra sensitiva, visión. Fácil. El nervio óculo-motor, tercer craneal, ya nos está diciendo el nombre, que tiene función o fibras motoras. Movimiento de diversas partes. Nos interesa que se mueva. El nervio troclear o patético también es motor. Movimiento de algo, el ojo. El trigémino tiene fibras mixtas. Tiene fibras sensitivas y fibras motoras. La división oftálmica del trigémino tiene fibras sensitivas. Van hacia el ojo y hacia la parte dorsal de la cabeza. Podemos sentir que nos tocan la cabeza, nos empieza a sentir los ojos. La división maxilar también es sensitiva, toda la parte de la arcada dental superior. Y la división mandibular tiene fibras sensitivas y motoras, es mixta. Sensitivas para la innovación de la lengua y motoras para movimiento de la mandíbula. Sexto paracraneal, el abducens, es motor. También para los músculos del ojo. Eso es el movimiento. Séptimo, el facial.
es mixto, sensitivo y motor. Para el sabor y para Ese era expresiones faciales. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Ya vimos que la división coclear va al sistema límbico y tiene fibras sensitivas. Y la rama vestibular va al sistema límbico y la rama coclear pues, va a la cóclea para la audición. El noveno par craneal es el glosofaríngeo. También tiene fibras mixtas, sensitivas para el sabor y motoras para los músculos faríngeos. El décimo es el nervio vago. Son tanto fibras sensitivas como motoras. Es curioso, el nervio vago, por definición, ¿qué cosa es? ¿Qué significa vago? Que no hace nada, pero hace mucho. Lleva por todos lados. Eso sí, vago, o sea, divaga. Lo vemos por la acepción de vago, flojo, poco activo, no aplica. Si lo vemos por la acepción de vago, se desplaza mucho, allí sí, porque es el encargado de inervar todos los órganos viscerales. Y tiene función sensitiva y función motora. El undécimo par craneal es el accesorio, fibra motora, a nivel cervical, hombros. Y el duodécimo es el hipogloso, también motor, a los músculos de la lengua. 12 pares craneales, algunos con actividad sensitiva, otros con actividad motora y otros con actividad mixta. Recuerden qué tipo de fibra presenta, solo eso. Solo sí. No, pero sí. ¿Ah? Solo que las fibras Si es sensitiva, si es motora o si es mixta. ¿Y qué par craneal? Podemos preguntar el par craneal 10 tiene función completa, o el nervio vago, ¿a qué par craneal pertenece? Ustedes están Así sí. En esta imagen vemos dónde nacen los diferentes pares craneales. Acá tenemos nervio craneal 0, que está identificado, no está escrito aún qué es lo que hace, para qué sirve, pero está. En algún momento descubrirán que no servía para tal o cual cosa, pero por ahora está, pero no sabemos. El resto de pares craneales sí están descritos donde nacen. Esto es informativo, no hay que aprenderse que esto nace en tal paso. Nosotros sabemos paso que lo que sí es importante conocer es cuáles son las fibras nerviosas que existen. Tenemos fibras nerviosas con mielina. Tenemos las del grupo A alfa, A beta, A gamma, A delta. Las fibras del grupo B, el orden en que aparecen es decreciente en cuanto a grosor y grado de mielinización. Y por otro lado tenemos a las fibras que no tienen mielina. Tenemos a las fibras tipo C. Cuando hablamos de dolor, nos referimos a un mecanismo conocido como nocicepción, que se encarga de identificar el estímulo y enviarlo al sistema nervioso para que sea reconocido como dolor. Estas fibras nociceptivas, es decir, encargadas de enviar los estímulos que van a ser reconocidos como dolor, son de dos tipos: A delta y C. A delta envía el estímulo más rápido, se llama luminina, y la tipo C, el estímulo va más lento. Ya veremos más adelante cómo es la nocicepción, cuándo es un dolor primario, secundario. Pero en líneas generales, como para recalcar, todos nos hemos golpeado, hemos sentido dolor en algún momento, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el dolor más fuerte que han sentido?
No vale que hay que engañar o no el corazón. El amor no existe, son solo neurotransmisores de tu cerebro. Lo que hoy te duele, mañana te provocará. No, ya. ¿Cuál ha sido el dolor más intenso que has tenido? Así el diente. Duele, peor estás distraído de noche, te da como la falta del sofá. La migraña, pero vamos con un dolor agudo. Migraña es algo, no, pero la migraña es toda una entidad compleja. Te golpeas con algo y te produce dolor. Cuando te golpeas, te duele por buen rato, ¿cierto? ¿Siempre te duele igual o en algún momento te dolió más y luego ya no da? Sí, al inicio más. Cuando te golpeas, te duele muy intenso. Luego te sigue doliendo, pero ya no tan intenso como en la primera, cuando empezó todo. Ese dolor inicial o dolor primario es transmitido por estas fibras adentras. Llega rápido el estímulo, es muy potente y sientes el dolor muy intenso. Pero dura poco tiempo ese estímulo. Luego llega el conocido dolor secundario por las fibras tipo C. Va más lento, no es tan intenso, pero va a durar más tiempo. Eso es lo que tan dura después. Así como se van diferenciando. No, me duele igual todo el tiempo. No, te dolió más, pero te duele menos. Es un dolor bien fuerte, sí, pero no es tan intenso como el mismo. Preguntas hasta acá. En la diapositiva anterior aparece NLG, que es una referencia. ¿Cuál? NLG. Ajá, eso es en referencia a la velocidad. Sí, velocidad de biodegradación. Que la alfa debería ser Perdón, distancia. Distancia de pie. Por eso es más rápido, porque te envían más lejos por segundo. ¿Preguntas? Y ahora salimos del encéfalo y nos vamos a la médula espinal. Todo lo que está dentro de nuestra columna vertebral. Básicamente es eso. Tiene forma de cachitos arriba y abajo. Y lo que nos interesa de esta columna, esta médula espinal, son dos porciones. La porción superior o dorsal, conocida como asta dorsal, que es hacia donde van a llegar todos los estímulos periféricos. Y la porción ventral, conocida como asta ventral, desde donde van a salir todas las respuestas motoras. Sí. Ojo, si revisan un libro de medicina, ahí se van a bloquear, porque les va a decir que creo que vos decía anterior, posterior, hasta posterior, anterior, pero lo que vemos acá son animales, entonces dorsal, ventral, un cuadrúpedo, dorsal, ventral, de facilidad. Hasta dorsal recibe estímulos, hasta ventral envía respuestas. Los estímulos que llegan al asta dorsal van a ser enviados al encéfalo para que se produzca una respuesta integrada y conservada. Pero algunos estímulos no son enviados al encéfalo, pueden procesarse en la misma médula espinal a través de una interneurona y generar una respuesta rápida. Eso se conoce como arco reflejo. Ejemplo, probablemente en un examen médico han estado sentados, han hecho como un martillo de goma, golpea la rodilla y se le puede ir la pierna. Que ustedes quieran. Es un arco reflejo, una respuesta involuntaria, autónoma, generada porque te golpearon la rodilla, llegó el estímulo acá, aquí mismo se procesa la respuesta y se envió la respuesta. Nada tiene que ver en el exceso. ¿Eso es acto o arco? Arco.
arco reflejo. Porque son los arcos, ¿no? Señal, quizá, y respuesta. Por un circuito reflejo o arco reflejo. Esta médula espinal está conformada por diferentes fibras que están identificadas en lo que se conoce como láminas de Rexel. En ese sentido, tenemos hasta 10 láminas, y lo que nos interesa acá es ver, ya que hablamos del dolor, cuáles son las láminas involucradas en la transmisión del dolor. Fibras A delta y tipo C, lámina marginal, lámina 1, la sustancia gelatinosa A delta y C, también para dolor, lámina 2, el núcleo propio, ya no ambas, sino solo A delta, 3, 4, 5 y 6, columna intermedio lateral, no, hasta motor anterior, no, canal central A delta y C, sí, también, la lámina número 10. Estas son las láminas involucradas en la transmisión de dolor. 1, 2, de 1 a 6, 1, 2 y 10, ambas, A delta y C. De la 3 a la 6, solo A delta. Esta médula espinal, para comprender su funcionalidad, se divide en segmentos. Tenemos el primer segmento, que comprende el espacio entre la cervical 1 y cervical 5, que referido solamente al cuello. El segmento 2, desde la cervical 6 a torácica 2. En este segmento van a ir los nervios que van a inervar el miembro torácico. Segmento 3, torácica 3 a lumbar 3, abdomen y tórax. Segmento 4, desde lumbar 4 hasta el final. Algunos le llaman segmento 5, pero es lo mismo. Es el segmento que va a inervar el miembro pélvico. Entonces, para adelantar un poco la actividad que van a tener que hacer luego, si por alguna razón, cosas de la vida, o del amor, sufren, un paciente sufre una lesión acá, podrá caminar ese perro o gato, o vaca o caballo. ¿Por qué no? ¿Tendrá movimiento a nivel torácico? Sí. ¿A nivel pélvico? Sí. ¿Pélvico? Si la lesión es aquí en cuello, nada se mueve. Con eso se hace. ¿Dónde acaba la médula espinal? Dependiendo del especie, caballo sacro 2, cerdo sacro 2, gato lumbar 7 a sacro 3, dependiendo de cada individuo, hombre lumbar 1, lumbar 2, perro lumbar 6 a lumbar 7. Es por eso que cuando se hacía el corte de cola, se decía, no les duele, porque no hay médula espinal en la parte posible. Pero si hay terminaciones nerviosas en el tejido de la piel. Y si se genera una reacción inflamatoria para la posición. La vaca de lumbar 6 a sacro 1 se acabó. Entonces, hemos visto médula espinal, ya vimos todo el encéfalo, sabemos que hay respuestas o estímulos sensitivos que van a llegar al sistema nervioso central, se va a procesar la respuesta y se va a enviar esa respuesta por la vía motora. Los encargados de enviar esa respuesta son las neuronas motoras, y hay de dos tipos. La neurona motora superior, que está en el encéfalo básicamente, en la zona córtico-vulvar, entre la corteza y el bulbo,
la zona córtico-espinal, entre la corteza y la médula espinal. No es que esté conectada a la corteza espinal, pero en esa área, en esa zona. Y la bulboespinal, o también conocida como tronco encefálica descendente, entre el bulbo y la médula espinal, en la parte más distal. Y claro, lo que se genere allí va a ir directamente a lo largo de la médula espinal al resto del organismo. Entonces, aquí se generan las respuestas. Y la neurona motora inferior, que va a estar en los núcleos de nervios craneales, que tienen actividad motora, y en el asta ventral de la médula espinal, donde se envían todas las respuestas. Y esta neurona motora inferior recibe esa respuesta de la superior y la envía a las estructuras que correspondan para el movimiento. Y así como funciona el movimiento a través de las neuronas motoras. ¿Qué pasa si se lesionan las neuronas motoras? Acá empezamos con la participación de todo. Tenemos este perrito que sufre una lesión acá, en el cuello. Vamos a evaluar tres aspectos. Propiocepción. ¿Qué es propiocepción? ¿Alguien tiene una idea? Se lo demuestro como un ejemplo. Propiocepción es esto. Voy a tocar mi nariz, voy a tocar mi oreja, voy a tocar el talón de mi pierna izquierda, flexionándolo. Esa es propiocepción. Sin verse dónde está mi cuerpo, qué lugar ocupo en el espacio. Reflejos espinales. Martillito de goma, se mueve la pierna sin que yo lo controle. Y la tonicidad muscular. Los músculos están tonificados, fuertecito, o se pone blando, o pierden masa. ¿Qué pasará si hay una lesión acá, en la neurona motora superior? Bueno, sería a nivel encéfalo. Ya, ahí. Lesión en neurona motora superior. ¿Qué pasará con la propiocepción? ¿Estará presente? ¿Estará ausente? ¿Qué creen? Ausente. ¿Por qué? Y ese neurona motora superior es el encéfalo. No se va, por un lado, no se va a ejecutar una orden concreta, y por otro lado, podría, eventualmente, podría estar afectado la corteza. Y si está afectada la corteza, se pierden movimientos voluntarios. Pero digamos que está intacta la corteza. Eso, por una razón, toxicidad, que se lesionaron las neuronas motoras superiores, igual, no se envía la orden adecuada para que se mueva. Reflejos espinales. ¿Presentes o ausentes? ¿Por qué ausentes? Hablamos de reflejo espinal o alto reflejo, no tiene que llegar al encéfalo. El golpeo, aquí se produce y después. Sí, va a estar presente. Tonicidad muscular se podría mantener si es que hay este movimiento del psicotráfico, pero si pasa tiempo y no hay movimiento, a medida que pase el tiempo sí podría haber cierto grado de disminución de masa muscular. No llegar a una atrofia muscular, pero sí habrá una disminución del volumen del músculo. Ahora, pondremos esto. Ya está eso. Lesión en neurona motora inferior. ¿Qué pasará con la propiocepción? ¿Presente? Sí. ¿Sí? Perrito, se rompió la pata. ¿Vas a ver cómo está su pata? ¿O la vas a tener media chueca?
Porque no llega la orden. Reflejos espinales, se cortó el circuito. Tonicidad muscular, si se cortó ese circuito, no hay forma que podemos, ese músculo va a disminuir de tamaño, podría llegar a atrofiarse. Profesor, ¿se está estudiando ausencia? No hay lesión entonces en la propia función. ¿El superior? Ah, no. Todo. Sí, porque nuevamente, si es solo por una motora superior, no se va a ejecutar la orden adecuada para que puedas ejecutar. Y peor aún, si eso va sumado a una lesión en corteza, corteza cerebral, peor aún, en la corteza es encargada de movimientos respuestas integradas. Entonces, no tendrías, pierdes tu independencia de hacer todo lo que quieras hacer. A lo que me refiero es que cualquier lesión siempre la propia función va a estar ausente. Si es una lesión que interrumpe por completo el circuito, sí. Es una lesión parcial, va a estar disminuida probablemente. Ejemplo práctico acá, vemos que hay una fractura de fémur, por ejemplo, pero el nervio no se afectó. Hay una inflamación que puede disminuir tu capacidad motora, pero hay no más. Pero si la fractura de fémur rompió también el nervio, eso sí nos va a decir todo eso otra vez. O sea, si se rompe el nervio ya es todo ausente. Claro, porque es como que quieres cruzar del punto de aquí a la puerta y hay un puente. Si se rompió el puente, no hay forma de que cruces. Nada de esta zona va a ir para allá. Por lo tanto, la zona de allá va a estar inmóvil. Médula espinal, neurona motora superior, nervios periféricos y neurona motora inferior. Título largo para esto. Neurona motora superior, encéfalo y médula espinal. Neurona motora inferior, nervios periféricos. Ya está. Encéfalo, miren a avisar. Encéfalo, médula espinal. En esta zona está la neurona motora superior. Y la neurona motora inferior son los nervios periféricos, que van a las extremidades. Nada más, sencillo. Es un largo, pero el concepto es simple. Sistema nervioso central, neurona motora superior, sistema nervioso periférico, neurona motora inferior. Estamos combinando las clasificaciones con la definición. Lesión en segmentos espinales, segmento 1, segmento 2 o en el propio encéfalo, afectarán ambos miembros, porque el encéfalo no se coge. Si se afecta el segmento 3 y el segmento 4, solo se afecta el miembro pélvico, ya no el torácico. ¿Por qué? Porque solo uno y no ambas extremidades. Porque eso no está. Porque en este segmento no hay inervación al miembro torácico. Por lo tanto, todo el circuito está intacto. En el segmento de arriba que es el Encéfalo, segmento 1, segmento 2. Nada, se va a mover. Y ahora sí, vamos a dejar un par de casos para que lo puedan desarrollar y la próxima semana, el próximo lunes, tendremos clase presentando resultados. Para estos casos hay algunos objetivos. Describir la respuesta de un paciente con lesiones del sistema nervioso. Hay dos tipos de lesiones. Y integrar un poco todo lo que hemos visto el día de hoy. Nada más. Vamos a usar esta tabla de resultados, donde van a evaluar postura, es decir, ustedes dejan al paciente y este paciente va a estar en la posición en la que le dejaron, sentado o parado, o va a estar desparramado en el piso. Reflejos, si hay reflejos. Respuesta rampa, hay un plano inclinado, colocan al paciente en ese plano inclinado, y cómo respondería. Si trataría de mantenerse estable o se dejaría caer sin ninguna resistencia. Y la respuesta en piscina. Colocan al paciente en una piscina y observar qué pasa.
trata de mantenerse a flote o simplemente se deja hundir. Para los dos casos que vamos a estar, caso 1 y caso 2, esto lo voy a subir ahora para que puedan rodearlo después de haber votado el día domingo los que votan, para despejar la mente de todo el caos electoral. Primer caso, esto no lo cogen porque lo voy a subir ahora al cable, pero más o menos para que tengan una noción de qué lo estamos haciendo. Un paciente canino, una hembra entera de 3 años, de raza West Highland White Terrier, son blanquitos, sufre un accidente y presenta TEC, traumatismo encefalocraneano. Luego de ser tratada y estabilizada, ya pasó toda la conmoción, todo el choque, está más estable, más tranquila. ¿Cómo se afectará? ¿Cómo habrá quedado? Este es el perrito que sufrió este accidente, un poco referencial, no es que sufrió eso. ¿Cómo se afectará? Tu postura, tendrá una postura normal, estará afectada. Reflejos espinales, respuesta plano-inclinado, rampa, y respuesta de inmersión en agua, y sí. Para el segundo caso, paciente canino, macho castrado, de 5 años, en este caso es un bichón frisé, sufre un accidente y presenta fractura completa a nivel de cervical 4 y cervical 5, con ruptura completa de médula espinal. Que así sea parcial, la lesión aquí es complicada. Luego de ser tratado y estabilizado, ¿cómo se afectará? No es que quedó así, pero ¿cómo se afectará la postura? Esto es parte del accidente, obviamente. Reflejos espinales, respuesta plano-inclinado rampa y la respuesta de inmersión en agua o piscina. Preguntas hasta acá.